Damas y caballeros Rosacruces, hermanas y hermanos simpatizantes del Ideal Rosacruz, sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro de la sabiduría de las edades. Bienvenidos. Fraternidad Rosacruz Antigua presenta el enigma del hombre, la verdadera religión y la sublimación del sentido religioso, por el maestro Israel Rojas Romero, iniciador Ragosini. Partes de la presentación. 1. Preámbulo, leyes universales. 2. La verdadera religión. 3. La sublimación del sentido religioso. 1. Preámbulo, leyes universales. Las leyes de la vida o leyes universales son inexorables, incuestionables y eternas. Ellas están mucho más allá de la concepción humana y envuelven toda la naturaleza, desde el átomo hasta las galaxias y supergalaxias que se mueven, armoniosa y rítmicamente, en el manto infinito y eterno de la vida, tanto en lo sutil como en lo denso. Estas leyes gobiernan el cosmos infinito y todo cuanto en él y con él evoluciona, siendo la inteligencia, la sabiduría, la verdad, la belleza, el bien, la paz, la armonía, etc., las cualidades o aspectos inmanentes e inherentes, per se, que rigen y constituyen la esencia de la naturaleza una, de la madre cósmica, que existen, coexisten y son coeternas con esa fuente infinita e inagotable llamada alma del mundo o anima mundi, de donde todo ha dimanado, dimana y dimanará, y a donde todo ha de regresar. Ahora entraremos muy sucintamente al conocimiento de las leyes o principios universales de la vida, dados por el gran hierofante Hermes Trismegisto, el maestro de maestros, el tres veces grande, cuyo caudal extraordinario de luz, amor y sabiduría fue compendiado por tres iniciados en el Kybalión, obra sin igual, que se constituye en la invaluable herencia de la sabiduría de las edades para bien y progreso sesoconsciente de toda la humanidad. Los tres iniciados que recopilaron la sabiduría de las enseñanzas de Hermes Trismegisto dicen en la introducción de El Kybalión: ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de las enseñanzas herméticas, los que han llegado hasta nosotros a través de las centurias transcurridas desde los tiempos del gran fundador Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses, quien murió en el antiguo Egipto cuando la raza actual estaba en su infancia. Fue contemporáneo de Abraham e instructor de aquel venerable sabio. Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido impartidos desde entonces. La paradoja divina. El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. El adeptado consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro, el Kybalión. Las leyes de la vida o los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par, el Kybalión.
Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. 1. El principio del mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. 2. El principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino un nombre que se le da a una ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley. 7. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo, el Kybalión. El universo mental. El universo es una creación mental, sostenida en la mente del todo. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así y todo, para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1 millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos, el Kybalión. El todo en todo. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento, el Kybalión. Transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado a estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental, el Kybalión. Los planos de correspondencia. Como arriba es abajo, como es abajo es arriba. El universo puede dividirse en 3 grandes planos: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual, el Kybalión. Vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el cetro del poder, el Kybalión. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Ritmo. Todo fluye y refluye. Todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación, el Kybalión. Causación. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo ocurre de acuerdo con la ley.
El azar no es más que el nombre que se da a una ley desconocida. Hay muchos planos de causación, pero ninguno escapa a la ley, el Kybalión. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causación y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior, el Kybalión. Causalidad o karma. Karma que implica siempre acción. El karma es una fuerza generada por las acciones del individuo en sentimiento, pensamiento, palabra, acto, etc. Y tiene sus efectos o consecuencias que van modelando no solo su camino, sino su destino a través de las sucesivas incorporaciones durante las cuales el hombre debe actualizar conciencia de las leyes que lo rigen y gobiernan, leyes que lo mantienen unido e inmerso a la naturaleza y al cosmos. De ahí el aforismo o máxima de Sócrates, sabio griego: hombre, conócete a ti mismo, que luego Platón la complementó, y así conocerás al universo y a los dioses. El karma puede ser de manifestación psíquico-mental, emocional o físico, pero no independientes, sino interrelacionados, y dependiendo del sentido o dirección en los que se haya generado la acción, su efecto puede ser positivo, brillante, o negativo, oscuro. Preponderantemente hay dos tipos de karma: uno que está o puede ser enmendado, corregido y transmutado por la entidad humana, es decir, puede ser actualizado sensoconscientemente, y otro denominado karma maduro, cuya acción ya no es posible detener por medio alguno, solo esperar a que se cumpla, y como de ello no se tiene conciencia, vienen las consecuencias de forma inesperada, a nivel individual, familiar, social o global. El karma de la humanidad es la sumatoria de todos los karmas individuales y grupales, y únicamente corresponde al hombre, y solo al hombre, irlo actualizando permanente y sensoconscientemente, transmutando todo lo que mejor pueda realizar en sentimiento, pensamiento, imagen, palabra y acto, ya de día o de noche, despierto o dormido, en todo tiempo y lugar. Es de suma importancia para el hombre, para la humanidad, para el planeta, para la naturaleza, que cada uno de nosotros tome y tomemos conciencia de esta gran necesidad de transformar real y positivamente todo el karma negativo propio, así como el de nuestros hermanos en la humanidad, pues si iniciamos tan digna y ardua tarea, estaremos no solo transformando loable y sensoconscientemente nuestra vida, sino también la del mundo entero. Género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación, el Kybalión. Género mental. Hace relación al principio básico, que es el de la dualidad mental. Según las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio del género mental, el principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, etc. En tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. El Kybalión. Axiomas herméticos. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalión. Todo cuanto los grandes maestros como Lao Tse, Buda, Krishna, Jesús, Zoroastro, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, han dejado en sus enseñanzas, no son más que leyes o principios que guardan una estrecha relación y coherencia muy significativas frente a las leyes que se han acabado de exponer, tomadas del Kybalión,
en el que se condensa prácticamente un maravilloso caudal de la sabiduría de las edades atribuidas al gran hierofante y maestro de maestros Hermes Trismegisto. A esta serie de enseñanzas que algunos pueblos o civilizaciones han conocido a través de los grandes maestros en tiempo y espacio, es indispensable sumarles las leyes por demás trascendentes que el insigne maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini, en el folleto Tres Palabras Claves, ha esbozado y sintetizado con tanta sabiduría y divino altruismo para bien y liberación de la conciencia en el ser humano. Tales leyes son las de la evolución, causalidad, renacimiento y una cuarta que él denomina epigénesis. En la ley de evolución encajan perfectamente todas las leyes o principios de la vida compendiadas en el Kybalión, así como las de los demás maestros, pues bien afirman ellos y de manera fehaciente el maestro Rojas que en el universo todo, absolutamente todo evoluciona, desde un grano de arena hasta el más portentoso sistema de mundos, de soles o de galaxias. Las otras dos leyes de causalidad y renacimiento, que van juntas e inmanentes, están intrínsecamente relacionadas tanto con la ley de evolución como con el proceso evolutivo infinito y eterno de la entidad humana y de hecho con el de la humanidad, la naturaleza y el cosmos. La ley de causalidad o de causa-efecto establece el devenir de la entidad humana según su comportamiento, de acuerdo con el libre albedrío para actuar, ya hacia la izquierda o hacia la derecha, a nivel individual, familiar, grupal o social, en el entorno geográfico, local, nacional o mundial, al que por ley de causalidad le haya correspondido ocupar. Para tal causa, tal efecto, reza la ley de causalidad, inexorable, inflexible, infinita y eterna. Es la ley que, a través del tiempo y del espacio, ha llevado al ser humano desde su descenso en la sustancia hasta lo que hoy es, como hombre o como mujer, en el sendero infinito de la evolución sensoconsciente. Esta ley le ha permitido al ser humano, a través de las edades, pasando por las épocas lemúrica, atlante y lo que ha transcurrido de la actual época aria, alcanzar cada vez más estados de sensibilidad y conciencia, estados que lamentablemente, por el egotismo humano, han venido menoscabándose en grados por demás críticos y devastadores. La ley de epigénesis concede al hombre enderezar su camino de evolución, siempre que él decida, libre y voluntariamente y por esfuerzo propio, seguir su camino evolutivo con firme determinación y nobles ideales, para ennoblecer no solo su vida con mucha sensibilidad y conciencia, sino para ayudar al género humano en la búsqueda del autoconocimiento, de la luz, la verdad, la belleza y el bien, de acuerdo con los fines y propósitos que el divino Logos terrestre y solar tienen reservados para la humanidad, propósitos que los maestros de la gran fraternidad blanca aman, conocen y sirven con sublime y divino amor. Hasta aquí, hermanas y hermanos, se han esbozado muy tangencialmente las leyes o principios universales de la vida, y cuando el hombre haya aprendido a conocer, a respetar y a practicar las leyes de la vida de una manera verdaderamente consciente, haciéndose uno con ellas, el karma de la humanidad habrá entrado en la recta final de la transformación consciente, en el pináculo de la evolución terrestre, transformándose en maravilloso Dharma, donde la luz, el amor, la verdad, la belleza y el bien preponderarán plena, armoniosa y sensoconscientemente, tanto en el corazón del hombre como en el de toda la humanidad. Damas y caballeros rosacruces, hermanas y hermanos en el ideal sublime del amor universal, no esperemos a que el mundo cambie para cambiar nosotros, sino cambiemos nosotros consciente y sensoconscientemente para que el mundo cambie, para que él sea de nuevo el paraíso terrenal dado por la divina vida al hombre para su evolución y desarrollo sensoconsciente, y para que ahora y de ahora en adelante podamos volverlo y devolverlo a la divina vida como el paraíso celestial, con la más noble y sublime pureza, holísticamente conscientes y autoconscientes,
plenos de amor y gratitud infinitos al gran arquitecto del universo, a la divina Madre Cósmica, al divino Cristo Cósmico, en cuyo seno vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 2. La verdadera religión. La verdadera religión. Los odios no solamente entre las distintas naciones, sino entre hermanos por nacionalidad y por familia, han sido el natural fruto del equivocado sentir de lo que es la verdadera religión. El concepto de supremacía de una determinada religión ha nacido siempre a la sombra del egocentrismo de la casta o entidad de orden humano y político que hace uso de la autoridad que encarna la pretendida religión para lograr sus materiales aspiraciones. La religión como natural sentido de la vida hacia un bien mejor nada tiene que ver con las religiones dogmáticas. La religión es natural, porque ella nace espontáneamente del corazón del hombre como lógica aspiración a la sublimación de una vida más esplendorosa, de la que según su estado de evolución él puede vivir y comprender. La religión única es el producto de la aspiración hacia el mejoramiento, es decir, una demostración viva de que la evolución es una evidente realidad, puesto que si no hubiera evolución y todas las aspiraciones hubieran sido inútiles, ya la raza y por ende el individuo hubieran dejado de aspirar a la conquista de mejores estados. Las religiones son para cada ser un más o menos estrecho círculo, según los estados de raza y particularmente más o menos extensos según la apreciación del individuo que las practica, pues a ninguno se le puede exigir que vaya por el momento más allá de su relativa comprensión, sino a través del progresivo, pero a veces lento desarrollo de sus facultades. Por eso el divino Rabí de Galilea dijo a sus seguidores: busca la verdad y ella os hará libres. En esa sentencia del divino instructor se muestran los libres horizontes que debe tener el hombre para su desarrollo y evolución, sin que sea limitado por ningún concepto o dogma, considerado por algunos hombres más o menos ignorantes como hecho definitivo. Pretender someter todos los seres humanos a que practiquen solamente una determinada modalidad religiosa es locura de fanáticos inconscientes. Es lo mismo que pretender nivelar la capacidad en el sentir y en el pensar. Ello es imposible, ya que el pensamiento y el sentimiento están más o menos desarrollados en cada ser humano según su evolución y según la mayor o menor expansión del medio en que actúa. La religión cristiana tiene carácter universal, pues el cristianismo verdadero, no el romanismo, ni mucho menos ninguna de las sectas protestantes que se dicen cristianas, tiene por objeto guiar al hombre al conocimiento de la divina luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esta misma finalidad tienen otras religiones, como el budismo, el brahmanismo, etc. Quien las estudia a fondo se convencerá de que la finalidad de todas es la misma: buscar el Cristo o luz interior en el corazón de cada uno, no importando, claro está, que esa luz divina o Cristo tenga en cada idioma la palabra especial que caracteriza la idea. Muchas de las guerras religiosas han nacido al calor de un fanatismo inconsciente, pues lo único que realmente se discutía eran palabras y no el sentido de las doctrinas. San Pablo, uno de los más grandes exponentes del cristianismo, dijo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que Él habita en vosotros? La humanidad no necesita de dogmas. La humanidad lo que necesita es orientación filosófica y científica para que pueda guiarla conscientemente hacia la comprensión de la religión universal o única, la cual fue expuesta o dada al mundo por Buda, por Zoroastro y, como último exponente de misión divina, el más grande de todos, el divino Rabí de Galilea, el cristificado, el cual predicó el amor como condición indispensable para llegar a ser verdaderos discípulos de la interna y divina luz del Cristo. Esa divina luz es la misma en todos los seres, siendo más o menos ostensible según la sublimación del hombre para sentirla y hacerla expresiva en él
y por Él. Una sola fuerza, un solo poder actúa en todas las cosas. Por eso, el que a otros perjudica, se perjudica a sí mismo. Los grandes instructores de la humanidad dieron a conocer unas mismas leyes fundamentales de la vida. Estas leyes se cumplen con justeza matemática, son eternas e invariables. De esas leyes habló el Maestro Jesús cuando dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso es lo que la humanidad necesita, conocer la ley y ajustar a ella su conducta. Después de cometido un error, hay que sufrir las naturales consecuencias. El rezo tan aconsejado por las sectas religiosas no hace más que debilitar la mente del practicante, llevándolo gradualmente hacia la degeneración física y moral. Esta es la razón por la cual a los que más rezan, peor les va en la vida. Observe, lector amigo, y se convencerá de esta verdad científica. El rezo es perjudicial en alto grado. No hay que confundir el rezo con la oración. La oración redime, armoniza y espiritualiza. El que sabe orar, nada pide. La oración consiste en recogernos internamente para unificar nuestro pensar con nuestro sentir, armonizar nuestra particularizada conciencia con la interna luz del Cristo que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Quien adore a Dios, que lo adore en espíritu y en verdad. El culto a las imágenes hechas de barro o de cartón perjudica grandemente a quien lo practica. Esta idolatría pagana degenera al hombre, haciéndolo pesimista y cobarde en las naturales luchas de la vida. Para convencerse de este hecho, basta observar la pobreza moral del recendero fanático. Es un guiñapo humano. Jesús criticó el culto a las imágenes con estas sentenciosas palabras: ¿qué hacéis con decir Señor, Señor, si en cambio no hacéis lo que yo os digo? En contra de esa alta enseñanza del Maestro, las sectas que se dicen cristianas no hacen más que inventar ídolos, para que la humanidad, al empequeñecer su conciencia en el culto pagano de las imágenes de barro, se reduzca a una recua de seres inconscientes y quede sometida a los pasionales caprichos de sus dominadores. La religión, como el noble sentir del hombre, es algo sublime, algo que está por encima de todos los conceptos y de todos los dogmas. Los dogmas son el exponente vivo de la vanidad hecha carne, orgullo de sabiduría. ¿Quién puede encerrar dentro de una o varias frases lo inmutable, lo infinito, lo increado? Vanidad de vanidades y todo vanidad. Entre los muchos errores de las religiones está la de definir a Dios como un ser personal, con demarcaciones precisas. Si Dios fuese un ser, estaría limitado al tiempo, al espacio y a la causación, y por tanto no podría ser el fundamento inmanente y trascendente de todo cuanto existe. Dios no es un ser, es una fuerza, una vibración infinita, y como no podemos comprenderlo en su esencia, nuestro deber es ir acercándonos a esa potencia de luz, trabajando a tono con las leyes armoniosas ya conocidas para poder aproximarnos cada vez más a los mundos espirituales y así lograr, si no comprender, por lo menos sentir su omnipresencia. Dios como potencia absoluta obra en todo y a través de todo, o en otras palabras, las cosas de relativa existencia en Él viven, se mueven y tienen su ser. Dios como conciencia actuante se basta a sí mismo y no necesita colaboradores en su magna obra que, si los necesitara, no sería omnisciente y omnipotente. El divino Rabí de Galilea dio a conocer las leyes de la vida obrando en la naturaleza del hombre para que éste ajustara su vida a esa divina ley y se salvara del sufrimiento y del dolor, que son natural consecuencia del quebrantamiento de las armoniosas leyes de la vida, finita e infinita, finita en cuanto a la forma e infinita en cuanto al espíritu. Entre los muchos enunciados del Maestro para dar a conocer la ley de causas y efectos que rige en todos los planos de la naturaleza y por consiguiente en la vida del hombre, citaremos el siguiente, que ha sido tergiversado por la humana vanidad en provecho de los materiales intereses
de una corporación anticristiana que ha buscado por todos los medios establecer su reino en este mundo. He aquí el enunciado: lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Esta norma filosófica es altamente científica, como todo lo de tan sublime maestro. En efecto, el hombre es habitante de dos mundos: el mundo físico, tierra, y el mundo espiritual, cielo. Lo que el hombre haga de malo en la tierra, físico, lo ligará en el cielo, espiritual, y a la inversa, lo que él haga de bueno en el mundo físico, lo libertará en el mundo espiritual. Este atar y desatar es individual y depende de las acciones de los hombres. Cada uno se ata y se desata según su manera de pensar y de obrar. Cada acción tiene su natural reacción, como lo dijo el Divino Maestro, el Cristificado: con la vara que midiereis seréis medidos. No hay, pues, nadie que nos pueda perdonar nuestras faltas, sino somos nosotros mismos con nuestras rectas acciones. Por todo esto podemos ver cuán sublime es el verdadero cristianismo y cómo ha sido adulterado por la vanidad humana. La religión y la ciencia son los extremos de una misma cosa, y la filosofía el puente que las une. Dichoso el hombre que cultiva la ciencia y aprende el genuino sentir religioso, que sublima a aquellos que se adentran en la exactitud de su interna naturaleza para comprender la verdadera y única religión universal, al realizar la unificación consciente de la interna luz del Cristo con todo lo existente. Al decir ciencia, no nos referimos a las artes humanas, nos referimos a la ciencia de la vida, aquella que no solamente estudia las formas transitorias en que ésta se manifiesta a nuestros limitados sentidos, sino que traspasa el umbral de lo conocido, para adentrarse en la comprensión de las poderosas fuerzas que obran como potencias tras el velo que ellas movilizan. Todos ven lo inestable de las formas, pero no la fuerza que las mueve y que las trajo a la existencia. ¿No es verdaderamente maravilloso el panorama de la vida? ¿Cuál es el poder que de una bellota hace un roble gigantesco? ¿Cuál es el poder que creó el universo más o menos conocido y los millones y millones de soles y de mundos dispersos en la inmensidad del infinito? La armonía que reina entre los mundos no nos prueba, sin lugar a duda alguna, la existencia de una inteligencia, de una conciencia directora. ¿Quién ha podido o quién podrá saber cuál es ese magno poder inteligente? El hombre que tanto se envanece de sabiduría podría a ciencia cierta decir cuál es la conscientiva energía que evoluciona su organismo de un insignificante corpúsculo llamado convencionalmente zoospermo en ese ser que tanto se enorgullece de sí mismo. La fuerza, lo Dios, lo divino, es lo que realmente existe obrando con su poder en la naturaleza toda, con sus sistemas de mundos, los cuales en conjunto son el cuerpo físico de ese inmanente y trascendente espíritu que es en la eternidad, sin principio y que termina en la infinitud. La religión del hombre es más o menos sublime, según la capacidad individual que se posea para sentir la omnipresencia del espíritu. Esta es la verdad trascendental: sublimar el sentimiento para que la fuerza religiosa crezca en el hombre. Para sublimar dicho sentido religioso, Jesucristo nos dio a conocer la ley que en ello actúa: amaos los unos a los otros. En que os améis unos a otros, probaréis que sois mis discípulos. El sentido religioso crece por el ejercicio. A este proceso se le llama evolución. En consecuencia, el hombre verdaderamente religioso será aquel que trabaje por la sublimación o desenvolvimiento de su espiritualidad para intensificar por este medio su evolución y por ende la de la humanidad, ya que para servir es indispensable estar capacitado para ello. El que luche por el mejoramiento humano, ya valiéndose de la ciencia, de la filosofía o de la espiritualidad trascendente, será el verdadero apóstol y discípulo
del Cristo o divina luz. En todas las cosas existe lo real, lo justo, lo equilibrado y los extremos absurdos, que son la negación de dicha justeza. El hombre verdaderamente religioso es aquel que busca la verdad para que ella le haga libre. El fanatismo y el materialismo son los dos extremos falsos o negativos de la verdadera religión universal. Ni el fanático ni el materialista empedernido podrán llegar a la comprensión sana de lo que es la religión. El fanático es un enfermo de la psiquis, que acepta todo con absoluta inconsciencia, y el materialista u opuesto extremo del fanático, engreído de lo que no conoce, niega por sistema. Su lógica absurda es la del sí porque sí. El hombre verdaderamente ideal es aquel que no acepta lo que no comprende, pero lo admite hipotéticamente para someterlo a estudio concienzudo. Tampoco niega nada definitivamente, pues sabe que el campo de las posibilidades no tiene límite, como que el hombre que investiga siempre encuentra nuevas leyes, nuevos derroteros, nueva luz que abre horizontes insospechados en la senda del progreso. El hecho de que hoy existan grandes pensadores que el mundo cree y religiosos se debe sencillamente a que los hombres de superior capacidad de comprensión no pueden aceptar los sofismas agregados a la religión, esencialmente cristiana universal, por las sectas pseudo-religiosas más de carácter humano y político que espiritual. Entre los muchos agregados convencionales está el de la existencia del infierno, como lugar de penas eternas al cual envía Dios a aquellos que pecan por no obedecer los caprichos de la secta que sustenta el sofisma. Ligeras reflexiones quitarán de nuestra mente el espantajo del infierno de penas eternas. Siendo Dios absolutamente sabio y absolutamente justo, ¿cómo es posible que sabiendo como Él debe saberlo de antemano, si es que es verdaderamente omnisciente, que tal hombre que Él va a crear ha de ir más tarde a un infierno de eternidad, porque le hace el mal de crearlo? ¿Dónde estaría en ese caso su omnisciencia, su absoluta justicia y su absoluta perfección? Ahora juzguemos otro aspecto para aclarar definitivamente el problema. Si un hombre comete faltas en cantidad y proporción para recibir como consecuencia de ellas 10 o 20 años de penuria o sufrimientos, otro que cometiera faltas en una proporción exagerada dentro de esa misma justicia recibiría un aumento de penalidades por mayor tiempo, pero dentro de la justicia ese tiempo tiene necesariamente que terminarse un día en justeza y proporción. Por tanto, la tal afirmación de la existencia de un infierno de penas eternas no es más que el arma vulgar que han utilizado las sectas pseudo-cristianas para poder dominar al mundo por el absurdo y abusivo imperio que da el temor. Alguna otra secta pseudo-cristiana sostiene que para que el hombre pueda salvarse necesita dar el 10% del producido de su trabajo material para el Señor, como si el Señor Dios fuera un viejo avaro que se gozara en acumular moneditas de metales inferiores o de papeles sucios y peligrosos por lo cargados de microbios. El hombre verdaderamente religioso tiene que sobreponerse a las cadenas que al cuello le ponen las sectas pseudo religiosas para poder dominarle y subyugarle en todo sentido. El hombre verdaderamente religioso es aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad, buscando la interna luz que mora en su corazón. No es hombre verdaderamente religioso aquel que rinde culto a imágenes de barro y aquel que trata por medio de monedas de sobornar a la divinidad para que ella le conceda un cielo que no se ha merecido. ¿Qué hacéis con decir, Señor, Señor, si en cambio no hacéis lo que yo os digo? El divino Maestro de Galilea, el cristificado, enseñó al mundo que solamente llevando a la práctica la ley del amor y no haciendo ni deseando mal a los semejantes, es como se logra la unificación con el Cristo. En que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis discípulos. ¿Y qué hacen hoy los que se dicen sus representantes? Cultivar el odio y la animadversión
para todos aquellos que no les son fieles y que por tanto no le siguen en sus humanos caprichos. 3. La sublimación del sentido religioso. La sublimación del sentido religioso. El progreso religioso del hombre depende de la sublimación de sus internas facultades para ir acercándose gradual y progresivamente a la eterna fuente de la verdad, de la belleza y del bien. La sublimación espiritual o verdaderamente religiosa está en ajustarse a las leyes de la evolución que rige el destino. El hombre cumplidor de sus deberes, que el derecho de humanidad impone como sagrados, es mucho más religioso que el fanático indolente que nada hace por el bien de la raza, y en cambio vive pendiente de las imágenes de barro para que ellas le concedan lo que no ha merecido. Es mucho más religioso el hombre de ciencia que investiga para descubrir las leyes de la vida en beneficio de la raza, que el pseudomoralista que predica lo que él es incapaz de practicar. Es mucho más religiosa la madre que cumple con el sublime deber maternal de cuidar y educar, orientando a los hijos que le considera el creador de todas las cosas, con la finalidad de sublimarles el sentido espiritual, que la fanática inconsciente que vive todo el tiempo en rezos inútiles, con el fin de conmover a sus dioses, figuras de barro, que nada pueden conceder porque nada poseen. Y el señor Albert Einstein nos dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Es mucho más religioso aquel que satisface el hambre y la sed de su prójimo, que por enfermedad está incapacitado para ganarse la vida, que el que da dineros para construir templos de barro, donde según lo dice el verdadero apóstol del cristianismo, Dios no vive en templos de barro hechos por manos de hombres. El ateísmo tampoco existe, tal como los sectarios pretenden presentarlo a la humanidad. El ateo, es decir, el hombre sin Dios, es un hecho imposible en la naturaleza. Todos los hombres, sin excepción alguna, sienten la supremacía de internas y ocultas leyes superiores, a las cuales los místicos conciben como manifestaciones de poder divino y los naturalistas o cientistas como leyes o fuerzas de la naturaleza, que si serenamente lo miramos, lo único que tontamente discuten los humanos son palabras o términos, siendo el fondo siempre el mismo. También sostienen los sectarios la existencia en el mundo de los enemigos de Dios. Si Dios tuviese enemigos, no sería Dios. Quien tiene un enemigo tiene un rival que puede perjudicarlo, y si Dios tiene rivales que puedan perjudicarlo, no sería ni omnisciente ni omnipotente. Sería un ser tan pequeño como cualquier ente humano lleno de oscuras debilidades. Es pues profundamente ridículo que se sostenga el absurdo y falso concepto de que puedan existir enemigos de Dios. Estos pensamientos nacen en las mentes caóticas de los materialistas, sin ciencia y sin conciencia. Ya ha llegado la época en que la humanidad necesita dejar de lado a todos los prejuicios y a todos los vanos conceptos que la alejan de la verdadera luz del Cristo que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, según nos lo enseña el bien amado discípulo de Jesucristo, conocido con el nombre de Juan. El mundo actualmente se encuentra en estado caótico, debido en gran parte a la irreligiosidad cultivada por las sectas pseudocristianas que han materializado al extremo el concepto espiritual de la vida para reducirlo a cánones que se ajustan muy bien al gobierno temporal de los interesados, pero no a la supremacía del genuino sentir cristiano, cuyo reino no es de este mundo, es decir, no es reino de unos hombres para otros, sino el reino de la interna verdad crística de puro y sublimado amor, que es lo único que puede traer paz y felicidad entre los humanos. La verdadera cultura no depende de modo alguno de los convencionalismos sociales. La verdadera cultura depende única y exclusivamente de la sublimación espiritual del hombre, valiéndose éste para su transformación de todos los motivos que puedan inspirarle en la conquista del recto pensar y del noble sentir, hasta llegar a unificarse en la interna luz del Cristo, que es el exponente de la divinidad
dentro de nosotros. Son motivos de sublimación y de verdadera cultura el arte, la poesía, la música, la alta filosofía, para alcanzar por ellos un día la plena realización de la interna vida. La religión verdadera, la ciencia trascendental y la filosofía son los tres grandes caminos por los cuales el hombre se acerca día a día hacia la interna fuente de todo conocimiento. La ciencia es el camino del obrar para acercarse a la gran realidad. La filosofía es la senda del pensar y la religión la gloriosa vía del divino sentir. Quien aprenda el recto y activo obrar, agudice su pensamiento para comprender y sensibilice su noble sentir, marchará por la triple senda que conduce seguramente hacia la meta ideal en que el hombre comprenderá su propio enigma y por ende el de la creación. El título de esta obra, El enigma del hombre, se ajusta en un todo a los tres grandes aspectos de ciencia, filosofía y religión, como que son las tres grandes modalidades que sirven al hombre para llegar cada vez mayor comprensión de su propio enigma, que es lo que realmente tiene que resolver. Conocerse a sí mismo por sí mismo es ir cumpliendo gradual y progresivamente la finalidad para la cual ha sido traído a esta existencia figuradamente separada. No resolver tal enigma, ya que este problema es individual, sino mostrar la vía para que cada uno pueda despejar el enigma de su propio ser, ha sido el objeto de este libro. Estamos seguros de que si sus páginas han sido recorridas con verdadero interés de comprensión, el bondadoso lector que nos haya seguido hasta el final habrá tenido en su camino sensaciones de diferente naturaleza que le habrán permitido actualizar más conciencia acerca de la vida y acaso hallar el motivo fundamental de una completa transformación de la suya propia, orientándola hacia la verdad, la belleza y el bien. Estos son los nobles deseos que han impulsado al autor a realizar el presente trabajo de suyo trascendental, no por capacidad del que lo hizo, sino por las sugerencias que contiene, para que el hombre trate de conocerse a sí mismo, sustancial finalidad de la existencia. Si en estas páginas hemos logrado despertar en el lector la divina llama de la espiritualidad, para que se haga cada vez más fulgurante, más luminosa, estarán de hecho recompensados los esfuerzos de contribuir con nuestro ideal a la magna obra de la regeneración humana. Y hasta aquí, queridas hermanas y hermanos, la presentación de la conferencia del maestro Rojas sobre la verdadera religión y la sublimación del sentido religioso. Finalmente nos queda, desde el fondo de nuestro corazón y nuestra alma, desear para todas las hermanas y hermanos y para toda la humanidad que la luz, la verdad, la belleza y el bien se realicen consciente y sensoconscientemente en la naturaleza humana, ahora y por siempre. Gracias.